Como digo, juntar un par de piezas con un perno, pues lo de menos siempre será el perno. Siempre damos por sentado que las piezas son la parte importante y el tornillo solo las fija. En este vídeo espero que como mínimo le demos una oportunidad a ese perno que nos acompaña en prácticamente cualquier área del automóvil, y especialmente en los motores, que es en lo que nos vamos a centrar. Antes de empezar, me gustaría dar las gracias, bien, por estos 50.000 suscriptores, que para nosotros es un hito. Dicho esto, pues agradeceros tanto el suscribirse como especialmente el comentar y valorar lo que hacemos, porque de otro modo sería insuficiente para seguir prosperando. Así que a todos vosotros, muchas gracias. Vamos con algo importante. ¿Qué es la dureza de un tornillo? En la parte superior de cualquier tornillo os aparecerán una serie de información que no está por casualidad. Evidentemente estará el logotipo y la marca del fabricante de ese tornillo, pero lo que nos interesa son las informaciones que nos prestan y que necesitaremos para según qué trabajos. Como digo, en las cabezas de los tornillos disponemos de un par de números separados por un punto. En este caso es 8.8, en este otro caso es 12.9. Se puede apreciar en esta región de aquí. La cuestión es que el primer numerito nos va a identificar la resistencia a la tracción. ¿Cuánta resistencia somos capaces de soportar cuando estamos sujetando algo? Me refiero, los filetes de rosca estarán tirando hacia un costado, que en teoría no se va a mover, y la cabeza, lógicamente, conforme vamos rotando el tornillo, intentará tirar hacia el otro costado. De esta manera es como conseguimos juntar un par de piezas. La resistencia que tenemos entre la cabeza y los filetes de rosca de cualquier tornillo es lo que vamos a medir con el primer número. Y después del punto disponemos de un segundo número. Este segundo número será el porcentaje de la tracción total que soporta ese tornillo, el cual nos permitirá saber dónde está el límite elástico. Antes de continuar, es necesario que nos familiaricemos con un par de conceptos. La zona elástica de cualquier tornillo es aquella que, tras haber sujetado a una presión limitada, lógicamente, al soltar esa presión limitada, volvemos a la longitud inicial. Después de haberle dado un par de apriete, siempre cualquier unidad, cualquier tornillo, se elonga. Pero cuando soltamos, cuando liberamos esta presión que hemos sometido a ese tornillo, pues evidentemente tenemos dos espacios muy bien definidos, que es cuando retorna a su punto inicial o cuando no. Cuando sí retorna, estamos dentro de la zona elástica. Por tanto, podremos reutilizar esa unidad en diversas ocasiones. Cuando no retorna a esa zona inicial, que por tanto queda más largo que lo que había inicialmente, hemos traspasado la zona elástica y hemos llegado a la zona plástica, donde, como su nombre indica, tenemos una deformidad permanente. En este caso, este segundo numerito que hemos comentado es el que marca exactamente dónde está la zona de corte entre la parte elástica y la zona plástica de cualquier tornillo. Antes de empezar con lo que significa la nomenclatura y específicamente qué son cada uno de los números, es importante notar que no siempre utilizaremos la norma ISO. La norma ISO es la que ampara estos números que ya hemos visto, pero existen otras normas con las cuales la identificación de los tornillos será mediante una serie de rayas. Estas rayas, en función de la cantidad de ellas que tenemos inscritas en la cabeza del tornillo, sabremos exactamente de la misma manera cuál es la tracción máxima que permite ese tornillo. Lógicamente, esta información que tenemos plasmada en las cabezas de los tornillos no es algo que no necesitemos jamás. Claro que lo necesitamos. Ese es el motivo principal de que estén impresas todas ellas. De lo contrario, no sabríamos qué es lo que ha ideado tanto el fabricante del producto como el fabricante del tornillo, que en esta ocasión tienen que estar ligados entre ellos para uno poder garantizar que lo que quiere sujetar el otro permanecerá de esta manera mientras
tenga una vida útil normal. Importante, ¿qué significan o cuáles son las valoraciones que tenemos en esta cabeza de tornillo? En esta ocasión estamos tratando con un 8.8. Al ser los dos números iguales, puede haber algún tipo de duda o ser algo más complejo para que lo entendáis, y por tanto vamos a emplear el que tiene numeraciones distintas, el 12.9 que estamos viendo en esta cabeza. Como decíamos, el primer numerito significa la resistencia de tensión, que en este caso es un 12. 12 multiplicado por 100 serán los newtons por milímetro cuadrado de resistencia que podremos permitir antes de arrancarle la cabeza a este tornillo, la cabeza o partirse por la mitad o por donde sea. Por milímetro cuadrado, cuidado, muy importante, milímetro cuadrado. Si nosotros disponemos de una sección de 10 en un tornillo de este aspecto, los 10 son milímetros de diámetro. Hay que traspasarlo a una superficie, a un área. Por tanto, pi por r al cuadrado para transformar esto en un área. Esto podéis hacerlo vosotros mismos y veréis que la operación os dará 78,5 y algo más. Esto es importante que lo tengáis presente porque esos 78,5 y algo más, multiplicado por los 1200 newtons, dan una salvajada de kilos. Estamos hablando que un tornillo de 10 soporta prácticamente 9500 kilos de tracción. Esto está bien, pero ahora vamos a tratar el segundo número. El segundo número es el que nos advierte cuánta es la elongación que vamos a permitirle al tornillo antes de llegar a la zona plástica. En este caso la escala es distinta. Nos va a dar la decena de un porcentaje. Me refiero, si tenemos identificado un 9, pues estaremos advirtiendo que es un 90%. ¿Pero 90% de qué? De la tracción total que puede permitir ese tornillo. Por tanto, si teníamos una tensión máxima de 9400 kilos, pues evidentemente un 90% serán algo más de 8400. La realidad sobre la dureza de un tornillo es que es algo contraproducente con la tenacidad. Y aquí es donde llegamos a algo importante a tener en cuenta. Tengamos presente que la resistencia de tensión es inversamente proporcional a la tenacidad. Son significados antagónicos. Me refiero, cuando nosotros aumentamos especialmente la resistencia a la tensión, disminuimos proporcionalmente la tenacidad de ese material. ¿Por qué empleamos aleaciones en la producción de ciertos tornillos? Por supuesto porque el fabricante nos ha requerido una serie de esfuerzos en todos los sentidos y debemos combatirlos, debemos lograr un equilibrio entre dureza y tenacidad. Es algo que no es sencillo y, por supuesto, esto nos pasa directamente al segundo punto, que es que nosotros de manera arbitraria no podemos decidir cuál es el mejor tornillo que debemos de emplear. Es muy habitual que empleemos un 8.8 en el general de la tornillería y que específicamente para algún tipo de sujeción empleemos algo más poderoso en cuanto a dureza se refiere. Bien, ¿y cómo modificamos nosotros la estructura de un tornillo al dar un torque en una pieza? Cuando nosotros sujetamos una culata, una biela, una bancada, cualquiera de estos elementos que necesita una presión específica, y cuidado, esto lo vamos a poner entre comillas porque realmente la gran mayoría de piezas necesitan un par correcto y siguiendo los patrones del fabricante. La cuestión es que la gran mayoría tenemos ese tacto de mecánico que ya nos permite tener una dinamométrica en cada dedo. Bueno, hasta ahí más o menos vamos a llegar a ciertos acuerdos para los cuales el clásico mecánico que ya lleva mucha experiencia y más o menos tiene una dinamométrica en cada dedo, pues pueda seguir trabajando a su manera y aquel que se está formando entienda que la mitad por lo menos de la tornillería de un motor necesita un par específico. Normas estrictas del fabricante, y es que la tornillería no tiene una dimensión que permita inventos extraordinarios. Una de las evoluciones que hemos ido viendo a lo largo de los tiempos es la disminución sistemática de la cabeza de los tornillos. No la volandera del mismo, sino la llave que empleamos para sujetar un tornillo. Cada vez es más reducida.
y esto puede generar algún tipo de controversia y a la hora de asimilarlo como mecánicos, cuando vemos un tornillo con una cabeza de 8 milímetros, esto, a nivel mental, no nos permite dar el mismo torque que si la cabeza fuera de 13 milímetros. Esto automáticamente, si no empleamos la herramienta adecuada, va a provocar que no le demos la presión correcta, por miedo a que se rompa. Pero la cuestión es que ese tornillo, todo su tornillo, ya ha sido calculado para esto y específicamente soporta lo mismo que uno con cabeza de 13. Al dar una presión inicial, siempre se nos escapan ciertos aspectos que son importantes o muy importantes. Uno de ellos es precisamente la dilatación de los materiales. Cuando nosotros sujetamos una culata o una bancada sobre un bloque de motor de aluminio, estamos sujetando elementos de distintos materiales. Y esto es importante recalcarlo, en la fundición de un bloque que sea precisamente de fundición y una culata que sea de aleación de aluminio, estamos juntando peras con limones. Por tanto, las dilataciones puntuales de cada uno de los elementos serán distintas. Esto significa que la elongación del tornillo por dilatación será inferior que la que estará sometida el resto de materiales. Por tanto, en el momento que alcancemos la temperatura de trabajo de un motor, automáticamente estamos aumentando el par de apriete de ese tornillo respecto a la superficie que intenta sujetar. Cabe destacar que dejarlo por debajo de la presión, bueno, pues no tiene discusión posible, me refiero, o bien por la misma vibración del motor, esos tornillos se aflojarán y se caerán, o bien directamente ese tornillo no estará trabajando a la presión correspondiente, no fijará ambas piezas que están trabajando al unísono bien, y si no trabajan bien, algo cederá, lo que sea. Estoy seguro que todos habéis visto algún tornillo de culata con la cabeza desprendida o bien algún tornillo de culata quebrado más o menos a la altura del plano del bloque de motor. Aquellas averías que dan como consecuencia es simplemente un paso de presión hacia el refrigerante o bien cuando ya hemos retirado una porción importante de esa junta por la dilatación y contracción que producen los materiales, pues tenemos un paso de refrigerante hacia el cilindro. Pero para que sí que se os quede memorizado, os he traído un ejemplo que era para otro vídeo, pero que me viene bien para este también. Aquí tenéis un pistón de un Scania. No pertenecen a este vídeo y veréis las explicaciones y qué es lo que ha ocurrido aquí, pero ya os adelanto que el problema que hemos tenido lo podemos apreciar. Tenemos un tornillo quebrado en esta sección de aquí y uno que no está en la otra sección. Y el que sí que tenemos es este. Este es precisamente el que nos falta aquí. Aquí se nos reproducen ambos escenarios, el de un tornillo que ha podido quedar flojo o el de un tornillo que no ha sido sustituido y que por tanto ha llegado al final de su vida útil y se ha roto. Evidentemente el resultado, bueno, pues si el pistón ha quedado así, no es necesario que os comente cómo ha quedado el resto del motor, evidentemente un amasijo de hierro en general. Podríamos decir directamente que es necesario sustituir los tornillos y más o menos sería la solución final de todo el vídeo. Y sí, está muy bien, seguro que saldrá algún comentario de podrías haber dicho simplemente sustituir los tornillos y ya está, pero es que de esta manera no aprendemos nada. Cuando leo un comentario en plan, todo lo que has dicho lo podemos resumir en que hay que sustituir algo, pues es una ofensa en toda regla. No por mí, sino por todos vosotros. Realmente el hecho de responder como si fuéramos loros, alguien dice que se haga algo y los demás simplemente repiten aquello que ha dicho otra persona, pues directamente eso se nos va. La memoria es muy frágil. Frágil en el sentido de que puede llegar a memorizar un montón de datos, pero esos datos son volátiles y la única manera de prefijarlos en nosotros es que experimentemos algo que los memorice de manera estática. Y volviendo un poco a lo que estábamos comentando, sugiere que estos tornillos o bien se han quedado sueltos o bien han llegado al final de su vida útil y se han roto. Esto directamente nos puede intentar dar una idea de que los tornillos actuales quizás tienen una tecnología inferior a la de antaño, quizás no calculamos correctamente las estructuras o quizás el fabricante tiene una idea de una ganancia extraordinaria de dinero con la venta de los tornillos.
Todo esto son hipótesis infundadas y son cosas que de vez en cuando me preguntan con algo de ojeriza en el sentido de decir, ¿es el fabricante tan malo, tan malévolo, que lo que intenta es ganarse la vida con la venta de los tornillos? ¿O es que no calculamos bien todo esto y lo estamos haciendo demasiado frágil? Jamás, y cuando digo jamás es jamás, hemos tenido mejor cálculo de estructuras. Los materiales que somos capaces de sintetizar hoy no los hemos tenido nunca, porque la experimentación en todo tipo de áreas jamás ha sido tan buena, y por supuesto el beneficio que puede llegar a tener un fabricante en unos tornillos no reporta ni un 1% de lo que significaría la rotura de X cantidad de productos en zona de garantía, cuidado. Un tornillo que está preparado para una vida útil X, si lo reutilizamos, realizamos la rotura del mismo. Esto es un tornillo de Volkswagen. Pero me da igual la marca que sea, todas ellas, a día de hoy, trabajan con este tipo de limitaciones. Estas limitaciones no son porque sí. La dureza del tornillo es perfecta. No hay una elongación entre los filetes de rosca que esté previniéndonos de que se nos está alargando el tornillo, sino que se desprende la cabeza como fusible, respondiendo directamente al final de la vida útil. Llegar al final de la vida útil de un tornillo puede suceder que lo veamos a simple vista, me refiero, cuando sujetamos por segunda vez vemos que directamente ese tornillo se rompe. Esto es lo más sencillo y lo más fácil y lo que realmente responde a una solución que podemos dar en ese momento. El problema está que si ese tornillo soporta la presión final que hemos intentado darle, ese motor arrancará y se irá, y al cabo de X kilómetros romperá el tornillo y como consecuencia tendremos un escenario parecido a este o otro de características similares. El resultado, por supuesto, es una factura de un importe importante. Para quien sea que pague, insisto. Además, cabe destacar algo que os he comentado en este vídeo y es el hecho de que el aumento de la dureza de un tornillo va en contra de la tenacidad del mismo, lo que significa que un tornillo, cuando lo tenemos sujeto, puede ser que permanezca de esa manera muchísimo tiempo. Una aberración de años. La cuestión es que cuando nosotros lo tocamos para soltarlo, estamos ejerciendo una fuerza determinada sobre él que intenta modificar su estructura. En ese momento es muy probable que lo quebremos. Esto os habrá ocurrido. Un tornillo está perfectamente sujeto y en el momento de intentar aflojarlo se rompe. Y este es otro de los motivos por los que se recomiende, de forma encarecida, la sustitución de los mismos. ¿Todos los tornillos del motor deben sustituirse? Bueno, los que diga el fabricante. Si no tenéis el manual del fabricante, lógicamente aquellos que os vengan a la cabeza, que pueden significar un deterioro irreversible del motor, pues sustituirlos. De esa manera no os vais a confundir jamás. Y si no, buscar el manual y la información donde os diga qué hacer con ellos. Cuando os comento el hecho de que el fabricante os dirá, no siempre dice que en una sola atacada debemos cambiar todo. Me refiero, me puede venir a la cabeza perfectamente que unos tornillos de culata no tengan que sustituirse todas las veces que abrimos una culata. Por ejemplo, en este mismo motor. Esto pertenece a un Scania y Scania, para este modelo específico, determina que los tornillos de culata pueden soportar hasta 3 aprietes y que hay que repunzarlos cada vez que los aflojamos para que el siguiente técnico se dé cuenta que ya hemos gastado una de las 3 vidas. El hecho de incluir este tipo de vídeos, como digo, no es haceros gastar más dinero de la cuenta, sino comprender por qué lo hacemos cuando lo hacemos. Y cuando nos la jugamos, saber las consecuencias que podemos encontrar. Y bien, hasta aquí ha llegado este vídeo, espero que os haya gustado y que os ayude en alguna de vuestras reparaciones. Si es así, pues lo apoyáis y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!